Demet Özdemir, la dualidad de la fama. Cynthia Qatar. La estrella de portada de la revista Madame Arabia, Demet Özdemir, habla sobre las múltiples facetas de la fama y su inquebrantable apetito por asumir riesgos. En una región donde la audiencia reconoce la verdad al instante, la megaestrella turca Demet Özdemir ha consolidado su lugar no a través de su imagen, sino mediante personajes inolvidables que se niegan a ser olvidados. Su presencia en Oriente Medio ha adquirido un significado más profundo que la simple fama. Con papeles definidos por la resiliencia, la dignidad y la verdad emocional, se ha convertido en un símbolo de fuerza para millones de mujeres que ven sus propias historias reflejadas en su obra. Porque ella no cruzó las fronteras con ostentación, sino con emoción. En su primera entrevista de portada para Oriente Medio con Madame Arabia y en una charla exclusiva, Demet habla sobre el vínculo especial que comparte con el público de la región, su poderoso papel en la serie Benim Adım Farah, Mi nombre es Farah, la responsabilidad emocional de la actuación y su definición del verdadero éxito. ¿Qué significa el verdadero éxito? Demet entiende el éxito de manera diferente a la mayoría de las personas. Mi deseo de probar cosas nuevas, la confianza en mis habilidades y mi curiosidad constituyen los cimientos de lo que considero el verdadero éxito. Mucho antes de empezar a actuar, su educación llegó a través del movimiento. El baile le enseñó no solo el control, sino también la conciencia del espacio, el silencio y el cuerpo como narrador de historias. Veo el estar en el escenario como una experiencia holística. El movimiento, la voz y la emoción son inseparables para mí. Mi pasado en la danza moldeó esta comprensión desde el principio. Me enseñó disciplina, pero también libertad. Esta libertad se refleja en cómo interpreta un papel. El baile me permitió transmitir la voz de un personaje con mayor precisión y me dio la confianza para usar mi cuerpo de forma natural y cómoda en la pantalla. Con el tiempo, no solo aprendí a sentir las emociones. También aprendí a llevarlas en mi cuerpo. La megaestrella turca Demet Özdemir luce pendientes, collar, pulsera y anillo de oro amarillo con diamantes de la marca Tiffany Hardware, abrigo, Balenciaga. Cuando la serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, llegó a millones de espectadores internacionales, incluido el mundo árabe, la reacción fue inmediata. No fue exagerada. No fue escenificada para buscar aprobación. Simplemente fue clara y directa. Sin embargo, Demet no se quedó ahí. Deliberadamente se inclinó hacia diferentes géneros, tonos emocionales y riesgos. Con la formación que recibí, comencé mi carrera con el deseo de explorar todos los géneros. Cada uno tiene un ritmo, una energía y un lenguaje emocional diferentes. A medida que exploraba estas diferencias, mis sueños crecían con ellas. Habla de su trabajo sin jerarquías ni arrepentimientos. Ahora, al mirar atrás, me siento increíblemente afortunada. Veo proyectos y actuaciones que estoy realmente agradecida de haber experimentado. Cada uno me enseñó algo nuevo. Özdemir lleva pendientes, collar y anillo Tiffany Hardware, todo en oro blanco adornado con diamantes, vestido, Max Mara. Incluso cuando se le pregunta por los puntos de inflexión, se opone a la idea de que exista un único momento decisivo. No creo que pueda separar mis proyectos unos de otros. Cada papel fue un punto de inflexión en sí mismo y jugó una parte en traerme hasta aquí. Todos tienen un lugar especial en mi corazón. Todos son mis bebés. La misma perspectiva moldea cómo mide el éxito. Para mí, el éxito trata de querer siempre más, mantener la disciplina y estar abierta a aprender. Es un criterio interno. Los números desaparecen, pero el crecimiento permanece. A ella le interesa la profundidad emocional, no la seguridad. Me siento atraída por mundos llenos de emociones profundas. Me cautivan realmente los personajes adornados con sentimientos reales, abiertos a la transformación y al aprendizaje. No calcula el éxito. No tomo decisiones seguras basándome en si un proyecto será un éxito rotundo o no. Soy alguien a quien le encanta explorar. Pendientes de Tiffany y CEO. En oro rosa con diamantes y reloj en oro rosa con diamantes y nácar blanco. Pendientes de Tiffany y CEO. En oro rosa con diamantes y reloj en oro rosa con diamantes y nácar blanco.
Farah y el lenguaje de la supervivencia. Este instinto la llevó a la serie Beni Man Farah, emitida en 2023 y que tuvo una gran repercusión en toda la región. La historia de migración, maternidad y supervivencia de Farah resultó incómodamente cercana a la realidad para muchos espectadores. Farah. Ella es como una tigresa, reflejando de adentro hacia afuera la lucha, el poder y el orgullo de ser mujer. Lo que permaneció en la mente de Demet no fue solo la intensidad, sino la resistencia. Ella posee un espíritu que dice, ¿dolor? Lo superaré. ¿Desesperanza? La aplastaré. Y el hecho de que haga todo esto como madre, por su hijo, me afectó profundamente. El papel dejó de ser solo una cuestión técnica. Su lucha me impactó hondamente. Sacando fuerzas de su interior, sin caer en la mentalidad de víctima, dijo, siempre hay esperanza. Confiesa su lealtad, te quiero, Farah. Demet Özdemir lleva pendientes, collar, pulsera y anillo Tiffany hardware de oro blanco y diamantes, vestido, Cristina Fidelskaya. Cuando se le pregunta qué tema siente más cercano, su respuesta es inmediata, la supervivencia. A veces las historias cambian, a veces las personas cambian, pero la lucha sigue siendo la misma. Esta es una toma de conciencia que comparten muchas mujeres. Vi rastros de mi propia fuerza interior en Farah, y explorarlo fue especialmente emocionante para mí. Esta conciencia compartida explica la fuerte reacción del público árabe. Creo que muchas mujeres vieron sus propias luchas y fortalezas reflejadas en Farah. Lo que Demet espera que permanezca en los espectadores no es el espectáculo, sino la determinación. No os rindáis. Si habéis descubierto el poder en vuestro interior, no lo ocultéis. Abrazadlo. Y si creéis que aún no lo habéis descubierto, mirad al espejo y recordad vuestra propia fuerza. Porque este poder no se puede crear. Solo se puede recordar. Collar de oro rosa Tiffany hardware y reloj de oro rosa, diamantes y nácar blanco. Mantenerlo simple. Fuera de la pantalla, mantiene todo sencillo. Primero la comodidad. El ritual por encima del exceso. En la vida diaria siempre elijo la comodidad. Pero las alfombras rojas me parecen escenas de cuentos de hadas. Con sus experiencias, su concepto de belleza ha cambiado. Con el tiempo, entendí que la belleza es una luz que viene del alma. La autenticidad es indispensable. Siendo yo misma. Caminando mi propio camino y manteniéndome fiel a mis creencias. Esta sinceridad es lo que más impacta a su audiencia en Oriente Medio. Incluso si no hablamos el mismo idioma, creo que realmente hablamos desde el mismo corazón. Su apoyo se queda con ella. Su amor tiene un lugar muy especial en mi vida y les estoy profundamente agradecida. Si necesitamos gritar para que se escuche nuestra voz, no nos rindamos hasta que se nos rompa la voz. Porque al final, surgirá una voz más fuerte. La influencia de Demet Özdemir no proviene de grandes discursos ni de imágenes meticulosamente elaboradas. Su influencia proviene de su consistencia, de elegir papeles desafiantes, de permitirse evolucionar y de retratar a las mujeres como seres complejos, resilientes y profundamente humanos. Los espectadores de todo Oriente Medio conectan con ella porque no representa un ideal, sino que refleja la realidad. Mientras sus obras sigan hablando honestamente sobre la lucha, el poder y la supervivencia, su presencia no se sentirá como un evento momentáneo, sino como una voz estable en la que las mujeres reconocen y confían. Özdemir lleva pendientes, collar, pulsera y anillo de oro amarillo con diamantes de la marca Tiffany Hardware, abrigo, Balenciaga. Fotógrafo, Mehmet Erzikan. Dirección creativa / producción, Bella Bouar. Diseñador de set, Yeya Bedeir. Estilista, Sleiman Dayaa. Maquillaje, Michelle Kibarkis. Estilista de peinado, Ivan Kuz. Joyas, Tiffany y Ceo.